¿Y cuál es el propósito? Ser esos instrumentos, como en primera instancia lo fue Adán. Hay algo que a mí me gusta mucho que debemos de aprender y de analizar cuando hablamos de Adán. Cuando nosotros hablamos de Adán, rápidamente, Graciela, lo relacionamos con aquel hombre y aquella mujer que probaron del fruto, sus ojos fueron abiertos y fueron sacados del huerto del Edén. Cuando hablamos de Adán, Nico, rápido vemos esa historia que Dios está hablando con él y Adán justificándose que la mujer que le había dado. Y todo eso es verdad, está escrito en la palabra. Pero hubo un Adán antes de la caída. Hubo un Adán que operó en el diseño de Dios, un Adán mucho antes de haber comido de ese fruto. Un Adán, Claudia Acosta, que no tenía problemas con escuchar la voz de Dios, que no tenía problemas con decir lo haré o no lo haré, que no tenía problemas con su matrimonio, que no tenía problemas en ser efectivo en la encomienda que Dios le había puesto. ¿Cuál era la encomienda? Administrar, gobernar, sojuzgar y dirigir la tierra, lo que Dios había creado. Entonces, el hombre fue creado para cumplir un propósito. El hombre distorsionó el propósito de Dios. ¿Cómo lo distorsionó? Al probar de ese árbol que no iba a edificar su vida, al contrario, la iba a distorsionar. Entonces, el propósito de Dios no se distorsionó por naturaleza. El hombre distorsionó el propósito de Dios, haciendo lo que no estaba programado para hacerse, alimentándose de un árbol que no proveía alimento para su espíritu, sino que produjo alimento que despertó sus sentidos sensoriales, su alma. Entonces, cuando nosotros no analizamos estos puntos, por muy simples que sean, no vamos a entender nuestra identidad. Nuestra identidad no es nuestro yo. Nuestra identidad está basada, Vero, en lo que Dios dice que somos en Él. Ahora, hay una grande realidad, hay una grande separación, Paola. El ser humano, desde la caída de Adán y Eva, fue una persona que no iba acorde a lo que Dios decía de la persona. ¿Sí me explico? Otra vez, cuando Adán cayó, el hombre distorsionó su imagen de cómo Dios lo había creado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el hombre fue creado, Graciela, a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que todas las cosas que hace las hace bien. Entonces, cuando Adán prueba de ese fruto y sus sentidos sensoriales son despertados, hay un choque en su interior, donde ya no solamente Vero tiene la habilidad de escuchar la voz de Dios, sino que ahora hay otra voz interna que emana del alma diciendo, no hagas eso. ¿Me explico? ¿En qué aspecto podemos ejemplificar esto? Cuando sus ojos fueron abiertos, Claudia, cuando comió Adán del fruto que Adán le dio, que Eva le dio del fruto del árbol del bien y del mal, dice que sus ojos fueron abiertos. Y una vez que sus ojos fueron abiertos, ¿qué fue lo primero que vieron? Que estaban desnudos. Pregunta, anteriormente que comieran de ese árbol, ¿traían un mameluco, traían un traje o algo? Así andaban, así Dios los creó. ¿Me explico? Entonces, no había ningún problema. Habían pasado años y Adán y Eva así andaban. ¿Por qué? Porque el alma estaba sujeta al diseño que Dios había establecido. El alma existía, sí, pero el alma no tenía control del hombre. El espíritu, el hálito de vida, el aliento de vida que Dios sopló era quien tenía gobernada el alma, y el alma por ende se manifestaba de una forma correcta a través del cuerpo. No había morbo, no había lujuria, no había nada. Todo caminaba conforme al diseño que Dios había planteado. No había problemas matrimoniales. Sería maravilloso volver a esa instancia, ¿no? No había problemas con los hijos, no había problemas de violencia, porque todo estaba sujeto al orden del propósito de Dios. Cuando el hombre prueba de ese árbol, yo lo ejemplifico así, lo dije ahorita, el hombre entonces ahora tiene la habilidad de escuchar no solo la voz de Dios, sino la voz de su alma.
¿En qué aspecto? Cuando ellos se vieron que estaban desnudos, lo primero que vieron, dijo Vero, es que estaban desnudos. Número dos, ¿qué hicieron después que vieron que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que andar desnudo estaba mal? ¿Quién? ¿No? Sus mismos sentidos de decir, ah, caray, se me hace que así no lucimos bien. ¿Y qué hizo? Se hicieron delantares. Por eso es que cuando Dios viene al encuentro y busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Él le dice, estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Dice, me miré desnudo, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué dijo? La mujer que me diste, si usted sabe el drama. Entonces, cuando el hombre o mujer, no entiende su identidad, siempre estará tratando de hacer algo para verse bien delante de Dios. Ese es el problema que tiene el ser humano o el creyente cuando no es entendido en la vida que ahora portamos y seguimos tratando de agradar a Dios a través del esfuerzo humano. Adán se tapó, ¿para qué? Se tapó para cubrirse delante de Dios y para que Dios no se avergonzara de ellos. Pero Dios los creó desnudos y Dios jamás se avergonzó de ellos. Al contrario, como Dios los hizo plenos. Fue el intelecto del hombre. Fue la forma de ver las cosas del hombre. Y cuando nosotros no entendemos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, siempre estará el hombre tratando de allegarse a Dios a través de lo que al hombre le parece bien. Por eso a veces, José, no logramos entender por qué la Biblia describe el segundo árbol, el árbol de la vida, y el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No solamente hay un mal que se conoce a través de haber probado ese fruto, sino también hay un bien. Diga conmigo, un bien. ¿Y qué es ese bien? ¿Qué es ese bien, Nico? Ese bien, te voy a ayudar, la Biblia dice, instruye al niño en mis caminos, por poner un ejemplo, y aún cuando fuese viejo no se apartará de él. Perfecto. La Biblia dice que al hijo que se le ama se le corrige con la vara, no se le maltrata, no se le golpea, se le corrige con la vara, y la palabra es específica en decir que la corrección con la vara es en las sentaderas, no en la espalda, ni en la pierna, ni en la cabeza, en las sentaderas. Así lo establece la palabra. Entonces, cuando el hombre dice por su pasado, poniendo un ejemplo, no, sabes que yo vengo de un hogar disfuncional, donde a mí me maltrataron con la chancla, con el chicote de la plancha, con la escoba, con lo que se le daba a mi mamá, a mi papá, me aterrizaban macizo. Yo, como vengo dañado, no lo voy a hacer con mis hijos. Bueno, el hombre está pensando en su propio bien, ¿sí? En su propio bien, lo que él considera que es correcto, pero hace a un lado la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios estableció. Al niño que se le ama, se le corrige. ¿Qué es la forma de corregir? No me estoy saliendo del tema, es siéntese, vamos a hablar. ¿Qué pasó con esto, hijo, que usted hizo? No llore, tranquilo. No le voy a pegar cuando estoy sulfúrico porque el niño toma la corrección como un desahogo del coraje del padre. No. Nosotros como padres necesitamos ser educados en cómo se corrige al hijo. Se corrige sentándolo, hablando, hijo, eso no está bien, por esto y esto y esto. Esto no se le ha enseñado, esto trae una consecuencia a su vida. Esto, si usted lo practica, se hace un hábito y tranquilo, con el amor que debe de emanar de nosotros. Una vez que ya el niño ya está calmado, sí, cierto, papá, esto y lo otro, la rayó, ok, párese, le voy a dar 2 varitas, 2 varazos para que vea. Hijo, te voy a corregir porque la Biblia dice, no. A veces ni necesidad hay de darle con la varita, porque el niño a través de las blandas palabras correctas que el padre hace, entiende.
y no hay necesidad de arrimarle tierrita. Hay otras veces que hay necesidad de arrimarle tierrita, pero el punto que quiero ilustrar es, ¿quién decide si corrige o no? No es que estamos siendo guiados por el Espíritu hacia lo que la palabra dice, sino es nuestro conocimiento del bien y el mal. ¿Me explico? Entonces, cuando el hombre no conoce su identidad, sigue hasta el día de hoy abortando el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tratamos de servirle a Dios de acuerdo a como yo creo, a como yo pienso, a como yo decido, a como yo quiero y cuando yo quiero. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender nuestra identidad. Número 1, ¿quiénes somos en Cristo? En Cristo no somos pecadores perdonados. En Cristo somos hijos engendrados. Y eso marca una diferencia. Porque el pecador perdonado sigue estando atado a la raíz del pecado. Y la Biblia dice que la naturaleza del pecado que todos portábamos anteriormente fue crucificada en la cruz del Calvario. Fue crucificada con Cristo, fue sepultada con Cristo, y al resucitar Cristo no resucitó el viejo hombre, sino resucitó el nuevo hombre engendrado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo me sigo viendo como un pecador perdonado, jamás eliminaré de mi vida los hábitos que a veces me siguen atado a las prácticas que desarrollo que no van acorde a lo que soy en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender mi identidad. La mayoría del creyente que llega a las congregaciones, lo primero que le enseñan es a servir, a ofrendar, a diezmar, a levantar las manos, los cantos y a leer la palabra. ¿Es bueno? Claro que sí es bueno. Pero lo primordial que necesitamos aprender es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo lo he planteado esto y no sé si ustedes lo escucharon o si les ayude. Pero, ¿cuáles crees tú, como ejemplo, que fueron las dos cosas más importantes, Vero, que nuestros padres nos enseñaron? ¿Cuáles crees que fueron las dos cosas más importantes que tus padres te enseñaron que hasta el día de hoy te han ayudado? Amar a Dios y temer a Dios. Gracias. Nico. Que me enseñaron mis papás a trabajar. Ok. Pero ¿por qué lo dices tan triste? Claudia. Pues la verdad no tengo recuerdos. Ok. Porque mis papás me dejaron muy chica. Ok. Y tuve que salir adelante. Ok. Ok, gracias, hija. José. Pues a saber quién era, pues quién era mi papá, quién era mi mamá y todo, cuál era mi nombre. Ese tiene años con nosotros, se le quedó bien. Gracias por lo que dijiste, gracias por cada uno de los que aportaron. Pero las dos cosas más importantes no fue lo que nos enseñaron a hacer, ojo, sino quiénes éramos. José puede ir caminando por una calle oscura y pueden gritar, Filemón, Oscar, Julio, Nicolás, y él no va a voltear, él no se va a parar. ¿Por qué? Porque él sabe quién es. ¿Sí? Él sabe cómo se llama. Esa es su identidad. Cuando yo sé quién soy, no me lleva, o más bien eso me lleva a no detenerme en cosas donde no me están hablando. Sigo adelante. La mayoría, como dijo Vero, lo que sus papás, que ella recuerda, le enseñaron, son cosas para salir adelante. Sí, muy buenas, sí, claro que sí. Lo que dijo Nicolás, el trabajo, claro que es indispensable, pero lo que marcó nuestras vidas es nuestro nombre y quiénes eran nuestros familiares. Las mamás que están aquí presentes no me dejarán mentir que la mayoría le enseñó a los hijos, no te vayas con un desconocido. Por más que te den los brazos y véngase chiquito, ¿cómo está? Usted miraba y no conocía que era ni su tío, ni su primo, ni su hermano, ni nadie, y no se iba con él, le sacaba la vuelta y se iba y se metía detrás de con mamá o de con papá. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a identificar nuestro sentido de pertenencia familiar. Nos enseñaron nuestro nombre y nos enseñaron de dónde proveníamos, quiénes eran nuestras familias, donde podíamos arrimarnos con confianza.
sabiendo que no nos iban a hacer ningún daño. La identidad en Cristo opera prácticamente igual. Usted pertenece a una familia en Cristo y usted tiene un nombre que es sobre todo nombre. Usted es un hijo de Dios, engendrado por Dios. Tiene un Padre que le ama, que lo ha bendecido, que dio su vida por usted, para que usted y yo fuésemos reconciliados con Él. Entonces tenemos un sentido de pertenencia, tenemos una identidad. Somos hijos engendrados, no somos pecadores limpiados, somos hijos engendrados. Eso me lleva a mí a tener la libertad para tumbar muchos paradigmas e improntas que la religión malamente ha puesto en nosotros. Lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio, pero usted es un ser espiritual no por lo que hace. Usted es un ser espiritual porque fue engendrado por Dios. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y Dios me engendró a mí, ¿yo qué soy entonces? Soy un ser espiritual, engendrado por el Espíritu de Dios. La religión, el sistema, me ha dicho que entre más ore yo, más espiritual soy. Entre más ayune, más voy a matar la carne y más mi espíritu va a crecer. Número uno, el espíritu nunca se debilita. Pues es el Espíritu de Dios quien nos habita. Entonces, cuando entiendo mi identidad, empiezo a ordenar, José, Graciela, Claudia, Nico, Paola y los que estamos aquí presentes, empiezo a ordenar mi vida partiendo de entender quién soy y empiezo a poner en orden las herramientas que Dios me dio para realizar la función específica que se realiza con esa herramienta. Si yo estoy utilizando la oración para ser más espiritual, pues por eso hay muchas oraciones que no son contestadas, porque la estoy utilizando para una función que no le corresponde. La oración fue hecha para platicar con papá, para conocer al Padre, para tener esa intimidad con Él, para que yo pueda conocerlo y Él pueda decirme lo que se requiere de mí para cumplir su propósito. Porque estaremos de acuerdo, no sé, pero a veces leemos la palabra y hay cosas que no entendemos. Entonces, las cosas que no entendemos, ¿con quién puedo ir para que me la explique de la forma correcta? ¿Con quién? Si tú vienes conmigo como tu pastor, puedo también equivocarme porque soy humano, no lo sé todo. Pero si vamos directo a aquel que escribió lo que está redactado, no le vamos a errar. Vamos a tener el entendimiento y la expresión correcta de lo que Dios está o plasmó en su manual, en la Biblia. Pero si yo utilizo la oración para reprender demonios, para que Dios me bendiga, para ser próspero, para que el trabajo no me falte, a ver, estamos sustituyendo el beneficio de la oración por algo que se tiene que arreglar de otras formas. ¿Me explico? Les doy un ejemplo. Si yo tengo un problema en cuestión de finanzas, ¿qué tengo que hacer? ¿Orar para que Dios me dé finanzas? No, yo creo que pueden opinar. Yo creo que no tengo que orar para que Dios me dé finanzas. ¿Por qué no tengo que orar? No que sea malo. ¿Por qué no tengo que orar para que Dios me dé finanzas? Porque si yo leo la palabra me dice que todo lo que yo necesito fue suplido. Diga conmigo, fue suplido. Y si ya fue suplido, ¿qué necesito entonces? ¿Orarle a Dios por algo que Él dice que ya fue suplido? ¿O necesito desarrollar un entendimiento de cómo opera la economía de Dios para que lo que Dios ya me dio pueda manifestarse a través de mí? Yo creo que la oración no me da ese entendimiento. Lo que me da el entendimiento, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2, es renovar la mente. Porque el ser humano está muy acostumbrado a estirar la mano. No está acostumbrado a sacar y dar. Estamos acostumbrados a pedir para recibir. Por eso, hace algunas semanas atrás, si usted recuerda, estuvimos hablando acerca de la fe y mencionamos que hoy en día
está muy desarrollada en la vida del creyente una fe para pedir. La gente tiene fe y le pide a Dios con toda su fe. Y eso ha distorsionado hasta cierta forma el propósito de Dios, porque nosotros no necesitamos fe para pedir, necesitamos fe para vivir en las realidades de lo que Dios dice que ya tenemos. Por eso es que mucha gente copia modelos de gente que anuncia la prosperidad, de gente que trae unos carrazos y unas casas olvídese, de miles de dólares. Y lamentablemente hay muchos pseudopastores que viven del evangelio enriqueciéndose de la gente. ¿Está mal que el obrero viva del evangelio? No, pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a vivir de la provisión que Dios nos ha dado a través del Hijo. ¿Sí? Esto que quede claro, porque si alguno de ustedes llega a ser pastor y anda viviendo y manipulando a la gente, le vamos a caer encima en el buen sentido, porque ese no es el diseño. ¿Cuál es el diseño? El diseño es que Dios suplió la economía que cada uno de sus hijos necesitan. Por algo el apóstol Pablo dice que Dios nos va a bendecir con toda bendición espiritual. No dice que nos va a bendecir, dice que Dios ya nos bendijo. Efesios capítulo 1 versículo 3. Se me olvidó tu nombre, hijo. Ricardo. Si Dios ya nos bendijo, entonces significa que lo que yo ocupo ya está en mi cuenta. ¿Sí, José? No tengo que decir, Dios, voy a pagar la renta. Dios, la comida para la semana, la despensa, Señor, la gasolina para la semana. Todo ya está presupuestado. Y ahí está. Y creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de que a veces el trabajo se escaseó, no van a alcanzar los ingresos para los gastos de escuela, de inscripción, de uniforme, lo que usted quiera. Y de una forma milagrosa que a veces nos sorprendemos y se nos baja la presión. Cuando una persona llega y dice, quiero bendecirte. Dios puso en mi corazón darte esto. Dios puso en mi corazón bendecirte con esto. O siento en mi corazón regalarte unos zapatos. O qué es lo que necesitas. Lo que necesites, vamos y yo lo voy a pagar. Uno se sorprende y dice, ay, Dios, no. Porque no entendemos que Dios en su omnipresencia opera para suplir nuestras necesidades de una forma que para la mente humana no existe. La lógica. Porque estamos tan acostumbrados a pedir. Y no te suelto, Dios, hasta que no me bendigas. Hay modelos que seguimos aplicando por la falta de identidad que no aplican a nuestras vidas. Y eso ha retrasado que el propósito eterno del Padre de darse a conocer a través de sus hijos se vaya rezagando muchas veces. Porque no estamos manifestando la realidad de nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Somos bendecidos, somos hijos engendrados. Pablo dice que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado de su herencia y nos ha hecho copartícipe de las bendiciones dadas a Cristo Jesús. Entonces, no nos hace falta nada, nos hace falta entendimiento para poder conocer, Nico, lo que Dios ya nos ha dado, la identidad. En la identidad por el tiempo podemos hablar, Graciela, de nuestra posición en Cristo, de que somos ministros competentes, de que somos pueblo escogido, real sacerdocios, que somos nuevas criaturas, que somos vasos de honra, que somos canales de bendición, que somos la niña de sus ojos, que somos su cuerpo, que somos la iglesia, que somos quien le da la continuidad a los hechos de Cristo en esta tierra. O sea, la identidad es nuestra vida. ¿Sí? Si no conocemos nuestra identidad, siempre algo estará sustituyendo, Nicolás, lo que no entiendes. Oh, es que yo me quiero sentir bien espiritifláutico, bien acá. ¿Qué tengo? No, pues oí que hicieron un ayuno de 40 días, pues yo para sentirme mal le voy a meter 2 más de 42. Termina el ayuno desnutrido, con anemia y cae al hospital. Ah, pero él se siente bien espiritual.
No, distorsionamos la imagen de Dios. Distorsionamos lo que Dios es. No, yo me voy a quedar una vigilia de 24/7 ahí sin dormir con toda una jarra de café y esto y lo otro. Y esas acciones, lo digo con mucho respeto, no producen un avance. Al contrario, entenebrecen nuestro entendimiento. Porque lo estamos, en vez de depurando, lo seguimos saturando con prácticas que no son. Mire, se está saliendo al aire y bueno, a lo mejor esto crea un shock de ideas, ¿no? Pero como hijos de Dios, nosotros no ocupamos un abogado ante el Padre. Hijitos, dice el apóstol Juan, si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos a Jesucristo, el justo, para con el Padre. Si ocupas un abogado es que no eres hijo. ¿Sí? Alguien ocupa que su hijo le traiga un abogado para que usted lo deje entrar a su casa. Por más, ¿cómo se puede decir? Por más acciones, Claudia Costa, malas que tu hijo haya hecho, tendrá sus consecuencias, sí, pero ocupa un abogado para entrar a tu casa. No. Pero lo aplicamos severamente. No, es que abogado, no, él nos abrió el camino. ¿Sabes qué significa que te abran el camino? Y que te digan, puedes entrar cuantas veces y cuando tú quieras. El camino que el hombre no podía abrir quedó abierto. Eso significa la libertad y nuestra posición de hijos que tenemos en Cristo Jesús. Que podemos venir y acercarnos, dice Pablo, confiadamente al trono de su gracia. Porque todo lo produjo Cristo. ¿Me explico? Mi identidad en Cristo es innegociable. Es inmovible, a tal grado, para pasar al siguiente punto, que dice que tú y yo hemos sido renacidos ¿de qué? De una simiente incorruptible. ¿Qué es simiente incorruptible o qué es algo incorruptible? Que no se puede dañar, que no se puede estrofiar, que no se puede romper, no se puede alterar, no le entra la corrosión, ¿verdad? O sea, no hay nada. Esa es nuestra simiente, esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Segundo punto, rapidito, porque el tiempo nos gana. ¿Qué les dije de él el segundo punto? Ay, juela, bien que están ahí. Sí, entender, Vero, lo consumado, hija, es la identidad es el A, lo consumado es el B del abecedario. Estos puntos es el ABC del abecedario del reino, por decir así. El A es mi identidad. La letra B, yo no que así sea, no, pero así lo estoy ordenando, es lo consumado. ¿Qué entendemos cuando Cristo dijo consumado es? Hecho está. ¿Qué estaba hecho? Lo que el hombre por más de 4,000 años no pudo hacer. Presentarse justo delante de Dios como si el pecado nunca hubiera existido. Eso enriquece nuestra identidad y nos cimienta firmemente en la roca que es Cristo. No solamente entiendo lo que soy, lo que Dios me ha dado, sino que entiendo que lo que Dios dice que soy, nadie lo puede destruir, porque fue firmado con la sangre de Jesucristo diciendo, consumado es, está hecho. Lo que Claudia no podía hacer de entrar directamente al trono de la gracia, de hablar con Dios porque no había pecado en ella, lo que el hombre no pudo hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar ni por nosotros mismos. Cristo lo pagó por todo el mundo. Si hay la humillación, por decir así, que Cristo sufrió, no fue morir en la cruz.
La humillación, Graciela, más terrible, fatal, que le costó a Cristo asumir fue tomar una naturaleza que no era la de Él, la naturaleza de pecado. Dice, el que no era pecado por nosotros, se hizo pecado. El cambiar su naturaleza y ponerse una chamarra, ilustrándolo así, de pecado, a tal grado que cuando lo vio el Padre le volteó la cara, porque la Biblia dice que Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, cuando Cristo asumió nuestra postura de pecado, el Padre le volteó la cara. Sintió el desprecio del Padre, porque por nosotros se hizo pecado. Por eso, cuando entendemos lo consumado, nos damos cuenta que cuando Cristo, a través de la vida de Jesús, terminó su encomienda, Claudia, no hay nada que el Padre no le dé al Hijo. ¿Y qué fue lo primero que el Padre le dijo al Hijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y él dijo, la misma gloria que tú me diste, que se las compartas a ellos. Por eso estamos sentados en lugares celestiales. Por eso somos bendecidos. Porque el Padre le dio una herencia al Hijo. Y el Hijo mayor, nuestro Señor Jesucristo, nos la compartió a nosotros. Que donde yo esté, ellos también estén. Para que tú y yo seamos uno, como ellos y yo también somos uno. Entonces, lo consumado nos lleva a entender que lo que Cristo hizo por nosotros fue suficiente para poder disfrutar de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y número 3, nuestra responsabilidad. Si ya entendemos nuestra identidad y vamos entendiendo, Nico, lo consumado, esas dos cosas, di conmigo, tienen que provocar en nosotros una manera diferente de vivir. La palabra es poderosa para transformar vidas. Si nosotros, repito, conocemos nuestra identidad y estamos conociendo lo consumado, lo que ya fue hecho, esas dos verdades tienen el poder de transformar nuestra forma de vivir. O sea, no podemos seguir viviendo como el mundo vive. No podemos seguir actuando como el mundo actúa. ¿Por qué razón? Porque ellos ni tienen a Cristo, ni conocen su identidad, mucho menos lo que Cristo hizo por nosotros como hechos consumados. Por eso en nuestra responsabilidad se asume que cada uno de nosotros como hijos entendidos somos portadores de una vida que la gente quiere ver a través de nosotros. La gente quiere amor. ¿Y cuál es el amor que la gente quiere? ¿El amor filos? ¿El amor eros? No, la gente quiere el amor ágape, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo da. El amor que produce un cambio de vida. El amor incondicional, que no es condicional. El amor que, aunque me hiciste, te perdono, y aunque nuestra reconciliación llevará un tiempo, pero el perdón, el amor cubre multitud de pecados. Y no veo la acción que me hiciste, veo la necesidad que hay de la formación de Cristo en ti, pero aquí estoy. Ese amor no se ve en la tierra. Se ve el amor eros, pero en el matrimonio, ¿sabes qué? Ya no me gustas, ya no siento lo mismo por ti, hay muchos problemas con los hijos, cada quien por su lado. Ah, caray. ¿Y son creyentes? Sí. ¿Y van a una congregación? Sí. ¿Pero qué pasó? Nunca desarrollaron el amor ágape, el amor incondicional, el amor que perdura, el amor que perdona, el amor que perdura, el amor que no ve los defectos, el amor que ve las virtudes. Ese amor es el amor que la gente quiere ver. Y si nosotros lo tenemos, somos los responsables de ofrecérselo y otorgárselo a la gente. Porque para eso fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados, Él suplió nuestras necesidades para que nosotros estemos libres, diga conmigo, libres, para hacer lo que Él quiere que hagamos.
O sea, a lo mejor está medio loco el ejemplo, pero ¿a cuántas mujeres, para que la gente que nos está viendo vea que hay multitudes, a cuántas mujeres levanten la mano? Veo aquella mano, veo aquella mano, veo aquella mano. ¿A cuántas mujeres les gustaría, con mucho respeto lo digo, tener la bendición de que su esposo le contratara a una mujer que le ayudara a hacer todas las labores de la casa? O por lo menos las más pesadas. ¿Sí? Creo que sería una muy buena ayuda, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, lo que el Padre hizo por nosotros a través de Cristo, o lo que Cristo nos ofreció a través de lo consumado, eso fue. ¿Qué fue? Que Cristo pagó el precio para que lo que al hombre en todo el Antiguo Testamento lo mantenía ocupado. ¿Ocupado en qué? Ocupado en tratar de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Ya el hombre, Nicolás, no se preocupara por eso, sino que el hombre, Vero, se ocupara, por ende de ya agradar a Dios, se ocupara de qué? De hacer la voluntad del Padre en la tierra. Entonces el esposo llega y le dice: amor, veo que tienes actividad, veo que das clases, veo que haces una consejería, veo que tienes, y aparte haces las labores de la casa. Mira, yo de mi parte voluntariamente voy a contratarte a una mujer para que te ayude a hacer todas tus actividades y tú únicamente te enfoques en hacer tus clases, tus consejerías y lo que fuiste llamada a hacer. Entonces la mujer, como ejemplo, ya no se va a preocupar de que si alcanzó a mapear, que si alcanzó a lavar los trastes, que si alcanzó a hacer comida, que si alcanzó a lavar la ropa, que si se le quemaron los frijoles. Ya no se va a preocupar de eso, ¿sí? Sino se va a ocupar, Claudia, en hacer lo que le gusta hacer. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad del Padre? Cuando entendemos que fuimos justificados, hija, ya no te preocupas por ¿estaré bien delante de Dios o no? No, porque fuiste justificada. Cuando reconocemos, Nicolás, que nuestros pecados fueron perdonados, ya no nos preocupamos por decir: híjole, eché una mentirita y si Cristo viene me voy a quedar. No, ya no te preocupas si te vas a quedar o no. Más bien te ocupas en erradicar el hábito de estar echando mentiras todavía. ¿Por qué? Porque el mentir no va acorde a tu nueva naturaleza. Entonces ya no me preocupo por decir: ¿seré amado por Dios? No, soy amado por Dios. Por lo tanto, como soy amado, tengo que erradicar todo lo que no le agrada a Dios de mi vida. Lo que Pablo dice en Efesios 4, versículo 23 en adelante, donde dice: tocante a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos. Entonces nosotros tenemos una alta responsabilidad, sí. ¿En qué? En hacer lo que fuimos llamados a hacer. Termino con esto. Si analizas la palabra que fuimos comprados, como Pablo dice, cuando tú compras un celular, una compu, una tablet, un carro, tú no recibes órdenes del objeto que compraste, ¿cierto? Tú compraste el objeto, el teléfono, la tablet, la compu, el carro, y tú usas lo que compraste conforme a tu necesidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si la Biblia dice que Dios nos compró, significa que Él nos va a usar, Nico, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disfrutar la vida y estar consciente que lo que Dios me pida que haga, estoy capacitado, estoy preparado y para eso fui adquirido, para hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Jesús, a través de los evangelios miramos que Jesús nunca hizo lo que Él quiso hacer, nunca habló lo que Él deseaba hablar y nunca fue donde Él quiso ir. Siempre habló, fue e hizo lo que el Padre le decía que hiciera.
El jueves en el discipulado hablábamos un poquito acerca de la historia de la resurrección de Lázaro. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, hay un antesala de la resurrección, y es que decíamos el jueves que mandaron mensajeros cuando Lázaro enfermó, mensajeros de parte de su hermana Marta y María, a decirle: aquel al que tú amas está enfermo. Y lo dijimos allí, que cuando uno expresa una necesidad, lo hacemos con la finalidad de que la gente nos ayude. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por cierto, se me acaba de descomponer mi carro. ¿Sí? Marta y María le dijeron: vayan y díganle que al que ama está enfermo. Le mandaron darle esa noticia porque Marta y María querían, así literal, que Jesús viniera, orara por Lázaro y lo sanara. Pero la Biblia dice, hermano, Juan capítulo 11, versículo 3 en adelante, que Jesús no mandó respuesta, Vero. Él siguió haciendo. Vamos a poner que estaba a lo mejor trabajando la tierra o por allí. Él siguió, los escuchó y él siguió. Nada le distrajo de lo que él estaba haciendo. Sí. Yo lo parafraseo siempre esto. Imagínate. Porque el mensaje fue contundente. Aquel al que tú amas está enfermo. Me imagino Pedro, Juan y Jacobo, que eran los que siempre andaban más allegados a él, cuando oyeron el mensaje, Nico, y vieron que el maestro no puso atención, dijo: chin, y lo amaba tanto. O sea, ni se te ocurre enfermarte, porque si a este que amaba no le puso atención, no, pues a ti menos, ¿no? Por poner un ejemplo, parafraseando sin dañar la palabra. Pero la realidad es que ellos siguieron haciendo sus labores. Al cabo de 4 días, ¿sí?, mandaron mensaje otra vez al decirle: aquel al que tú amabas ha muerto. Cuando Jesús escuchó eso, dentro de él, no dice la Biblia, pero dentro de él me imagino el Espíritu del Padre hablando a él, le dijo: ve y levántalo. Jesús se para, deja de hacer sus actividades y le dice a sus discípulos: ¡hey! Es hora de ir y despertar a Lázaro. La gente así como, le acaban de decir que al que amaba está muerto y ahora me dice que duerme, que hay que irlo a despertar. Pues ¿quién le entiende a este maestro? Otra vez el mismo punto que empezábamos, la lógica, el conocimiento del bien y del mal nos lleva a juzgar la voluntad de Dios y no entender los tiempos en los cuales Dios quiere glorificarse. No a través de nuestras acciones, sino a través de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y aquí radica mucho problema de mucho predicador y edificador, que aunque digan que no, siempre le roban la gloria a Dios. Cuando no entendemos nuestra identidad, no entendemos lo consumado y nuestra responsabilidad, la responsabilidad más que un egocentrismo, tiene que ser una humillación a través del agradecimiento, que sea Él a través de nosotros. Usted sabe la historia, va Jesús, le dice dónde lo pusieron, vea, estoy alargando, y cuando ora por Lázaro, por ahí en el versículo 40 en adelante, dice esta oración sencilla: Padre, gracias te doy porque sé que siempre me escuchas. Tremendo. A veces nosotros oramos y decimos: ¿me estará escuchando Dios? Si me escuchara Dios, las cosas fueran diferentes. Mi matrimonio estuviera mejor, mis finanzas, mi cuentita del banco, el carro no se me hubiera descompuesto, mis hijos no estuvieran tan torcidos. Señor, ¿no me escuchas o qué ondas? Jamás. La Biblia dice que Dios iba a venir a resolvernos los problemas. Jamás. Si alguien te ha dicho: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, te está echando una vil mentira. No existe un versículo que nos diga que Dios iba a quitar nuestros problemas. Pero existen más de 26 versículos donde la Biblia dice: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es sinónimo de aflicción? Broncas, problemas, necesidades. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Si confiamos en Él y entendemos ahora que Él está en nosotros, venga lo que venga, Ricardo, somos más que bendecidos, somos más que vencedores. Entonces nuestra responsabilidad es que afinar nuestro oído a la voz de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, Paola? Conocer cuál es la voluntad de Dios, para entonces poderla ejercer, para entonces llevarla a la práctica, porque si no, podemos estar agarrando una escritura como base, pero sacándola a través de nuestra vida fuera de su contexto. Entonces necesitamos aprender que nuestra responsabilidad es oír, hacer e ir donde Dios quiere que vayamos, no donde yo quiera. Yo pudiera decir, Señor, mándame a Cancún y abro una iglesia allá, ¿no? Pero no es donde yo quiera, es donde Dios sabe que se requiere para que su reino sea establecido y sea siendo extendido donde estamos cada uno de nosotros. Vero en su trabajo, Josafat en su trabajo, en su escuela, en su trabajo, donde quiera que estemos nosotros somos luz que debemos permitir que brille para que el reino siga siendo extendido. Qué glorioso sería que la gente te diga, quiero hablar contigo, porque te he estado observando y veo que te han hecho esto, veo que tienes problemas aquí, veo que te tratan así, veo que se te descompuso el carro, veo que esto, veo que aquello, y nunca he visto tu estado emocional diferente al que veo hasta el día de hoy. ¡Wow! Que no tengamos que decir, soy cristiano, ¿quieres que ore por ti? Sino que la gente se te arrime como se le arrimaba a Jesús, porque miraban a través de él lo que él emanaba: paz, amor, gozo, paciencia, confianza, alegría. Nosotros éramos